Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Me estoy divorciando de mi esposa después de descubrir que mi hijo en realidad no es mío. Hace un par de semanas me enteré que mi esposa me engañó con un tipo que era su amigo hace 6 años. La forma en que me enteré es que me lo dijo su hermana después de ir a visitarla para saber cómo fue el parto de su hijo. Me contó que hace 6 años mi esposa le dijo que se emborrachó y pasó la noche con su mejor amigo. Según sus palabras, mi esposa se arrepintió mucho. Cuando su hermana me dijo la fecha, mi cerebro conectó los hilos inmediatamente. Después de salir de su casa, fui a hacerme una prueba de paternidad, temiendo lo peor. A la semana recibo los resultados y mis temores se hicieron realidad: mi hijo no es mío. Por alguna razón, comencé a ver al niño diferente, más como un conocido que como un hijo. Con las pruebas en mis manos, enfrenté a mi esposa en la noche. Me pregunto quién me lo había dicho y simplemente le dije que no importaba quién me lo dijo, aunque obviamente no tardaría en atar cabos de que era su hermana la que la delató. Le pedí el divorcio, que ahora está en trámite. Ella estaba devastada, rogó más de una vez que no volvió a pasar nada con nadie, que me ha sido fiel en cuerpo y alma. Jaja, sí, claro, como tú digas. Contuve las ganas de decirle algunas palabras fuertes, pero era para evitar complicaciones durante el divorcio, sin creer una palabra de lo que dijo, principalmente culpando al alcohol en lugar de asumir la culpa a ella misma. Después de hablar de eso, me amenazó diciendo que exigiría la custodia total del niño. Me molesté tanto en ese momento que le dije: vale, no quiero tener nada que ver con algo que no es mío, quédate con el niño y yo con los perros. Tenemos 2 perros que adoptamos de cachorros y actualmente tienen 8 años cada uno. Después de mis palabras, ella trató de convencerme, quería que cuidara al niño con ella, que yo soy su padre. En ese momento exploté, estaba tan enojado que solo le grité que se fuera y se llevara a su pequeño hijo con ella. Ha pasado una semana de eso y estoy en casa, está a mi nombre porque es un regalo de mis padres. Ella se fue a casa de sus padres con su hijo, no me llama desde entonces. Se fue con todo, no se opuso ni me respondió con más gritos, sobre todo porque era la primera vez que realmente le gritaba. Seguro la afectó y a decir verdad no me importa cómo se habrá sentido. Hablé con mis padres y mi papá me dijo que hice lo correcto y que no debería estar criando algo que no sea de mi sangre, y estoy de acuerdo con él. Sin embargo, el dolor sigue ahí. Actualmente estoy viendo a un terapeuta 3 veces por semana, quien me dijo que ya di el primer paso, que era dejar atrás lo que me causa dolor. Solo me duele saber que mi familia ya no existe. Respecto a por qué mi cuñada me contó todo, según ella se sintió culpable al verme siempre feliz con mi hijo sabiendo que tal vez no sea mío. Y que el hecho de que fuéramos a visitarla en un momento de debilidad hizo que ella se derrumbara completamente de culpa. No sé qué tan cierto sea eso. Solo sé que en estos momentos siento un odio y desprecio tremendo por mi esposa, un sentimiento entre dolor y tristeza por el niño, aunque ya es hora de salir adelante y continuar. Solo espero que el divorcio salga bien, tenemos finanzas y propiedades separadas. Si ella realmente pide manutención, tengo pruebas de que no es mío, según mi abogado eso es más que suficiente si ella intenta un proceso legal. Mi terapeuta también me recomendó que no lo viera ni a pequeño ni a ella, que independientemente de los sentimientos que tenga por el niño, primero me centraré en los míos, ya que el niño ya no es mi problema. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi primera publicación y 3 semanas desde que pasó todo y se volvió un caos mi vida. Realmente no han pasado muchas cosas relevantes, pero aquí un breve resumen. Aproximadamente 3 días después de mi publicación, mi ex vino a mi casa y pidió pasar. Salí y le encontré en la puerta, le dije que no va a poner un pie en mi casa mientras yo esté aquí. Me comenzó a decir que criáramos juntos a su hijo,
que si quiero cortar todo contacto con ella está bien, que se lo merece, pero que no puede criar a un hijo sola, que tiene trabajo y criarlo sola va a destruir su sueño de ser notaria. Traté de explicarle de la manera más tranquila e irónica que mi terapeuta me recomendó cortar todo contacto con ellos dos y que por favor saliera de mi puerta antes de perder la cabeza. Le dije que el niño merece algo mejor y que actualmente ella es la responsable de dárselo, no sé cómo, pero ese ya no es mi problema. Después de eso hablamos un poco más, ella resistió las ganas de intentar llorar y hacer un escándalo porque una vez más estábamos en la calle. Lo último que me pidió fue que al menos la dejara ver a los perros, le dije que no, que lo mejor es que se acostumbre a su ausencia. Después de eso ella simplemente asintió y se fue. A los 2 días me llamó cuando recibió los papeles de divorcio. Mi error fue contestar el teléfono porque inmediatamente después de unos 30 minutos estaba gritando. Alcancé a decir que los papeles deben tener el número de mi abogado civil, que puede llamarlo si tiene alguna pregunta. Después de eso silencié su número, no ha venido a mi casa desde entonces ni ha intentado llamar de nuevo. Ese mismo día me comuniqué con una amiga, le dije que saliéramos y bueno, estamos saliendo desde entonces. Finalmente, el viernes pasado le dije que fuéramos una pareja exclusiva y ella aceptó. Se ha quedado a dormir en mi casa unos días, ya conoce a mis perros y los adora, lo cual agradezco porque no podría empezar algo con alguien que no acepta a mis mascotas. Actualmente nos estamos tomando las cosas con calma, ella sabe el drama que estoy teniendo con mi ex y el niño, y respeta mi decisión. Le dije que tal vez cuando sea mayor de edad pueda entender mis decisiones, pero que no espero que interfieran con mi vida en el futuro. A lo que ella simplemente asintió y se alegró. Quizás esto tomó un poco más de tiempo de lo que esperaba, pero este es el resumen de lo que pasó estos días. Mucha gente me ha estado pidiendo una actualización, así que aquí está lo que tanto pedían. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.